Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Agustín y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre invertir a largo plazo versus invertir a corto plazo o lo que se conoce como trading. En cuál es más conveniente centrar nuestros esfuerzos, nuestro capital y qué es lo que te puedo recomendar si recién estás comenzando o llevas poco tiempo operando en los mercados. Recuerden que lo importante siempre es contar con la mayor cantidad de información posible para poder tomar la mejor decisión posible. Y cuando estamos hablando de inversiones, de dinero, de nuestros ahorros, estamos hablando de tiempo y esfuerzo que le dedicamos a una tarea para poder obtener ese capital, por lo que es importante que aquella decisión que nosotros vayamos a tomar sea la más acertada. En el video de hoy te voy a brindar la información necesaria para que puedas tomar la mejor decisión en cuanto al horizonte de tiempo de tus inversiones. A medida que va transcurriendo el tiempo, el dinero va perdiendo valor por el problema de la inflación y nosotros a eso en Argentina lo sabemos y bastante bien. Pero esto no quita que en países como Estados Unidos o monedas como el dólar también sufran su proceso de depreciación de la moneda, por lo que es necesario poner a trabajar nuestros ahorros. Esto también no es ni más ni menos lo que hacen los bancos con nuestros depósitos, que directamente se dan vuelta y lo invierten para generar utilidades. Es que lo más recomendable es que con nuestros ahorros lo pongamos a trabajar para al menos no perder poder de compra. Una de las dudas más frecuentes cuando uno comienza a invertir es cuál es el plazo más conveniente para invertir mi capital. Si es a corto plazo a través del trading, si es a largo plazo, con cuál voy a generar más rendimientos o cuál es menos riesgoso. En el video de hoy vamos a desarrollar a largo plazo y al corto plazo a la inversión en el trading, presentando sus ventajas y desventajas para que vos cuentes con la información necesaria para poder tomar la decisión en cuanto al plazo, al horizonte de tiempo de tu inversión, según lo que son tus objetivos, tu capital y tu perfil de inversor. Para esto vamos a arrancar con la inversión a largo plazo. Lo primero que podríamos decir de largo plazo es definir su horizonte de tiempo, que es como mínimo un año. ¿Por qué un año? Y porque esto se considera que es como un plazo justo para poder evaluar no solo tus rendimientos en términos de ganancias, sino cómo fue la performance de la empresa en ese periodo de tiempo. Si coincide con los objetivos que vos te habías planteado y si coincide con el crecimiento que vos creías que iba a tener esa empresa en particular. Cuando alguien invierte a largo plazo, estudia las empresas en base a lo que se llama análisis fundamental y se tienen en cuenta aspectos como el rendimiento que tuvo la empresa en el último periodo, cuál es el potencial que va a tener esa empresa y cómo se comporta el sector en el cual está desempeñando sus actividades la organización que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, si nosotros elegimos Tesla, no solo tenemos que tener en cuenta el potencial de esa empresa y cómo fue el comportamiento en el último año, sino que también tenemos que tener en cuenta si el sector en el cual se desempeña tiene proyecciones a futuro, lo mismo que con Mercado Libre. No solo tenemos que tener en cuenta el desempeño de Mercado Pago y de Mercado Libre, sino que tenemos que creer que hay expectativas en cuanto al crecimiento de lo que es la comercialización en lo que es Latinoamérica. Cuando alguien invierte a largo plazo, realiza un análisis en base a lo que cree o estima que va a ser el futuro, apostando claramente a un crecimiento de esa compañía en el cual nosotros tenemos en seguimiento o queremos incorporarla directamente a nuestra cartera de inversión. Esto es en cuanto a la definición de la inversión, ¿sí?, en el largo plazo. Ahora, en cuanto a las ventajas, la primera que podemos nombrar es que es muchísimo menos riesgosa si está bien empleada que el trading, y con lo que es el interés compuesto más lo que son aportes de capital, en el largo plazo se pueden generar grandes sumas de dinero. Eso es en cuanto a la definición de invertir a largo plazo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a las ventajas? La primera es que es mucho menos riesgosa que lo que es el trading. La segunda, podemos hablar del potencial que tiene el interés compuesto sumado a los pequeños aportes de capital que tenemos que ir haciendo regularmente. Y tercero, y me parece que es el más importante a tener en cuenta, que es el factor tiempo para mantener la conducta necesaria para poder invertir a largo plazo. ¿Y por qué es muy importante tener en cuenta el factor tiempo? Y esto es porque no tienen la necesidad de estar controlando permanentemente cómo van nuestras operaciones, o no tenemos la necesidad de estar todos los días o todas las semanas necesariamente realizando operaciones, abriendo, cerrando, controlando nuestras operaciones con todo lo que es el análisis técnico. Y esto es porque al inversor de largo plazo no le cambia mucho si su acción sube o baja un 2 o un 3%, porque sus perspectivas es, como comentábamos recién, que es mínimo como plazo de un año. Otra de las ventajas que tiene el hecho de invertir a largo plazo
es que al estar realizando pocas operaciones de manera mensual, esto se va a traducir en menores comisiones que vamos a estar pagando al broker, es decir que van a reducirse nuestros costos de operatoria, en lo que se va a traducir en un mayor rendimiento de nuestras inversiones. En cuanto a las desventajas que requiere el hecho de invertir a largo plazo, podemos nombrar como la primera a la conducta necesaria para poder mantener justamente las inversiones en un periodo de tiempo tan prolongado como puede ser por ejemplo 5 años, y por ahí vos invertís con una perspectiva de 5 años, y esos 5 años directamente lo que haces es poner esa plata en otra empresa porque detectaste una oportunidad de compra. Pero lo que hay que entender esto es que las grandes sumas de dinero van a requerir necesariamente de grandes esfuerzos. Otra de las cosas que debemos considerar es que no tenemos disponibilidad de dinero en el corto plazo, ¿sí? Recuerden que el plazo mínimo de inversión, es decir, que nosotros una vez que ingresamos a esa operación, el plazo mínimo va a ser de un año, por lo que no vamos a poder hacer retiros de capital, porque lo único que estaríamos haciendo es destruyendo nuestro capital y no operando en base a los objetivos que nos planteamos en un principio. Otra cosa al tener en cuenta al momento de invertir a largo plazo es que es un proceso mucho más lento en cuanto a lo que es el trading. Con el trading se pueden obtener muchas más ganancias en menos tiempo, pero bueno, siempre que sea bien implementado. Además, y la última desventaja que vamos a nombrar, es que va a requerir un control de las noticias y todo lo que son las actualizaciones de la empresa en cuanto a balances, para poder determinar si esto puede impactar o no de manera positiva o negativa en aquellas empresas en las cuales nosotros estamos posicionados o tenemos en seguimiento para ingresar, para realizar aportes de capital. Esto es en cuanto a las ventajas y las desventajas del largo plazo. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de operar a corto plazo. Lo primero que hay que decir del corto plazo es que no es invertir, sino que es hacer trading. El trading hace referencia a la compra y venta de activos, como puede ser empresas, es decir, acciones, como pueden ser divisas o como pueden ser materias primas, con la intención de obtener una rentabilidad en el corto plazo, sin importar cómo es el rendimiento de la empresa o cuáles son las noticias que van saliendo en torno al sector, la competencia o la empresa en sí. Solamente se usa como referencia lo que es el análisis técnico, es decir, la utilización de gráficos y de distintos indicadores para ver cómo puede ser el movimiento del precio, y una vez que se alcanza con el objetivo que se plantearon en un principio, se desarma por completo esa posición en rentabilidades que para un inversor a largo plazo sería impensado vender. Estamos hablando que un inversor a corto plazo realiza operaciones de 1 o 2% por día o por semana, que son niveles que para un inversor a largo plazo sería impensado desarmar su posición o vender completamente sus posiciones al obtener esa rentabilidad. Pero esa es la diferencia con invertir y lo que es el trading, entre lo que es el largo plazo y lo que es el corto plazo. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas del trading. En cuanto a las ventajas más importantes, podemos nombrar que se pueden obtener mayores ganancias en menor tiempo y con menos capital. Tampoco necesitas de estar pendiente de todas las noticias de la empresa, del mercado y mucho menos del sector, y que siempre tenés dinero disponible por el hecho de que un operador a corto plazo, quien hace trading, realiza operaciones de un día o de una semana o de un mes como mucho, pero lo normal es que sea entre un día y una semana, por lo que siempre va a tener disponible capital para aprovechar las distintas oportunidades que se le presenten en el mercado, o en caso de necesitar realizar un retiro o necesitar efectivo para cualquier necesidad que se le presente a la persona en su vida diaria. Ahora vamos a ver cuáles son las desventajas en sí que tiene el trading. Y lo primero que tenemos que decir es que es muchísimo más riesgoso que operar en el largo plazo. Además, requiere de dedicarle mucho más tiempo a cada una de las operaciones, y si no operas, no obtenés ganancias. El mercado más normal para realizar el trading es el Forex, que es la comercialización de divisas, de monedas, y hay una estadística en torno a lo que es el Forex que dice que el 90% de las personas pierden el 90% del capital en 90 días. Y más allá si es cierta o no esta afirmación, lo que sí te puedo decir es que necesariamente tienes que ser muy consciente de cada paso que vas dando cuando realizas trading. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado en torno al trading es el hecho de tomar deuda, el hecho de apalancarse. ¿Sí? Nosotros podemos ingresar en una operación, supongamos con 100 pesos, tomamos deuda por 1000, es decir, por 10, y una baja de un 10% en las operaciones que nosotros hagamos puede directamente destruir nuestra cuenta. Recuerden, el alto riesgo que tiene el hecho de hacer trading obliga a ser muy conscientes de cada paso que se hace en torno a las operaciones que abrimos y que cerramos, porque la pérdida
pueden ser mucho mayores, y de hecho está demostrado que pueden ser mucho mayores que el hecho de operar a largo plazo. Antes de pasar con el cierre del video, déjame decirte que si te fue de utilidad la información que fuimos desarrollando a lo largo del video, te suscribas al canal, le des me gusta, lo compartas con alguien que le pueda llegar a servir esta información, y también que me sigas en las redes sociales, que permanentemente subo información sobre lo que es la operación en la bolsa de valores, que te puede llegar a ser de utilidad. Y yo siempre digo que cuanto mayor herramientas tengamos, mejor vamos a saber enfrentar los problemas que se nos presenten. Dicho esto, pasemos con la conclusión, con el final del video, sobre qué es más conveniente, si operar a corto o a largo plazo. En cuanto a qué es recomendable, qué es lo que te puedo recomendar desde mi experiencia operando en el mercado, que si recién estás comenzando a operar, comiences a invertir en el largo plazo, y te voy a nombrar 3 motivos principales por lo que creo que es más conveniente operar en el largo plazo cuando recién estás comenzando a invertir. El primero es el bajo riesgo que tiene en relación a operar en mercados como puede ser el Forex. El segundo, el tiempo que requiere el hecho de invertir a largo plazo. Te va a sobrar mucho más tiempo que si estás haciendo trading, y el tiempo que te sobra, digamos, el tiempo que te sobra, puedes dedicarlo a lo que es tu formación, ¿sí? A profundizar en temas para cada día ser un mejor inversor o inversora. Por otro lado, la ventaja que tiene el hecho de invertir a largo plazo, invertir en acciones, es que contás con una ventaja previa por el hecho de conocer las empresas y poder estimar cuál puede llegar a ser el potencial que pueden tener empresas del futuro, como podemos hablar de Netflix, del Mercado Libre, de Amazon, que conocen la mayoría de las personas, y se puede llegar a estimar cómo puede ser el rendimiento de las empresas en el mediano o largo plazo. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no recomiendo hacer trading, sino que al momento de comenzar a invertir es más conveniente realizarlo en el largo plazo, y conforme vayas aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos, destines, sí, me parece, una parte de tu capital a hacer trading, por el hecho de lo que hablábamos recién, de que puedes ganar más capital en menor tiempo y con mucho menos dinero que el hecho de invertir en el largo plazo. Ahora, ¿cuánto es ese destinar capital para el trading? Y podemos hablar de un 80% a largo plazo y un 20 o un 10% para hacer trading, porque realmente el potencial de ganancias que se puede tener en el corto plazo no es comparable con el hecho de invertir a largo plazo. Yo me siento muchísimo más cómodo operando a largo plazo, pero he realizado operaciones en el corto plazo con empresas que tenían seguimiento y obtuve muchísimas mejores ganancias en periodos cortos de tiempo en relación a las empresas que estaba posicionado a largo plazo. Pero hay que saber detectar estas oportunidades que el mercado te va a presentar, que las presenta permanentemente, pero simplemente hay que saber identificarlas. ¿Cómo puedes empezar a hacer trading si invertís a largo plazo? Y lo mejor es comenzar en un ámbito mucho menos riesgoso que el Forex, que es directamente en la misma bolsa de valores con las empresas que vos ya tenés en seguimiento, y en vez de hacer operaciones por días o por semanas, que hagas operaciones por meses, en el que te pongas un objetivo de un 10% en 2 meses, en 3 meses, con distintas empresas. Y no solamente vas a ir formando estrategias, sino que también vas viendo qué tan cómodo te sentís operando a largo plazo, y vas formando tu perfil como trader para que cuando te sientas mucho más cómodo pasar a mercados mucho más riesgosos como el Forex. Pero lo recomendable es comenzar operando con las acciones que uno ya tiene en su lista de seguimiento, es decir, con lo que ya conoce. Y ahora sí, para finalizar el video, me gustaría que entiendan que no tenemos por qué pensar en términos absolutos. No tiene que ser blanco o negro, no tiene por qué ser o largo plazo o corto plazo, o análisis técnico o análisis fundamental. No tiene por qué ser uno o el otro. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber interpretar cuáles son las ventajas y las desventajas de ambos horizontes de tiempo de inversión, y darnos la posibilidad de intentar en las dos alternativas. Uno puede invertir a largo plazo y ser muy bueno realizando trading, realizando inversiones a corto plazo, o puedes operar a corto plazo y tener muchísima capacidad para detectar oportunidades de inversión en el largo plazo. Pero para eso no hay que cerrarse frente a las alternativas y darse la posibilidad de intentar en ambas posibilidades, en ambas modalidades de inversión. ¿Te va a llevar tiempo? Claramente te va a llevar tiempo aprender tanto el trading como el hecho de hacer análisis fundamental, por ejemplo, en lo que es la inversión a largo plazo. Y yo siempre digo que el problema no es el tiempo, sino qué hacemos con el tiempo y con el dinero que tenemos disponible. Lo importante para saber aprovechar las oportunidades que te va a presentar el mercado es definir cuáles son tus prioridades, entender cuál es tu perfil de inversor y gestionar por objetivos. Nos vemos en la próxima y que tengan muy buenas inversiones. Nos vemos.